Ok, en este segundo video de esta clase de esta semana de ayudantía, lo que vamos a ver va a ser una lista. La lista de los m primeros números capicúa empezando en un valor de n. Por ejemplo, ya vimos la semana pasada cuáles eran los números capicúa. Por ejemplo, el 2332 es un número capicúa, el 5555 es un número capicúa. Por ejemplo, si yo acá quiero que me dé los primeros 5 números capicúa, pero yo lo quiero que el valor empiece, yo quiero que me empiece a contar de, no sé, del 100. A partir del 100 me cuente los primeros 5 datos de números capicúa. Para eso es este programa. Para eso lo que nosotros tenemos que hacer... Oh, esa era la... Ya, acá tuve un error. Porque esto era acá, en la hoja 1. Pero eso no influye en nada igual. Acá ponemos sub contador capicúa. Ok, lo primero que tenemos que hacer es ingresar los valores de n y m. Ingresa el valor del cual se va a iniciar el conteo. Ingresa el valor el valor de la cantidad de números capicúa a entregar. Y esto lo vamos a tomar con una letra M. Ok, teniendo todo eso, ya como que siempre le he dicho así como hagan las condiciones ustedes y bla bla bla. Ya, ahora sí voy a hacer una condición yo, pero igual es medio pajero. Es más que nada para que también tengan algunos ejercicios de cómo utilizar el OR y bueno, el otro que vendría siendo LAN, que es el opuesto. Tomamos una condición if n menor que 0 or fix de n distinta de n or fix de m distinto de m or m menor que 1 then. ¿Qué es lo que nosotros estamos sacando con el OR? Es que basta con que al menos una de todas estas no se cumpla. Perdón, basta con que alguna de estas se cumpla para que nos mande el valor real. ¿Qué pasa si alguna de estas se cumple? Automáticamente tenemos un error de la introducción de datos, ya que no pueden haber un contador con números negativos, no pueden haber un contador con números hasta el, no sé, el 555, no puede haber una cantidad menor a 1 de datos a entregar, y no puede haber una cantidad fraccionaria de datos a entregar. Por ende, si salta alguno de ellos, si basta con que alguno de ellos se cumpla y nosotros mandamos un mensaje de alerta diciendo que aquí tuve un error. Esto va todo junto. msgbox diciendo eso tenemos dos opciones. Una
cerramos el programa como lo hicimos en delante, utilizando un end. O 2, aplicamos el comando goto 1, por ejemplo, y acá justo antes de poner los datos, ponemos 1. En este caso, podemos decirle al usuario que ingrese los datos nuevamente. Si esto no ocurre, tenemos el pase para poder empezar con el programa. Lo primero que tenemos que hacer es guardar la variable y va a ser igual a n, para no tocar la variable n, que va a ser el inicio que vamos a ocupar. Ahora nosotros, si se fijan, tenemos este bucle que yo no lo definí antes, que es un bucle grande. Este bucle lo definí al final diciendo hasta i igual m. Así es como uno debe hacer la notación para los bucles de do. Una vez teniendo eso, nosotros tenemos que hacer la salvaguarda del i, que vendría siendo lo mismo que el n. Teniendo esto, tenemos que hacer otro do, y este ya es propio del programa del Capicúa, en donde tenemos que sacar cuántos son los contadores que tiene dicho número. Recuerden que esto va a ir yendo número por número, desde el que nosotros ingresamos, que va a ser n. Por ejemplo, nosotros ingresamos el n, que va a ser 100. Le va a sacar todos los contadores al 100. Después va a llegar acá, va a empezar el 101, le va a sacar todos los contadores al 101. Después le va a sacar todos los contadores al 102 y así sucesivamente. Tenemos que hacer otro bucle. Y lo que hace acá es prácticamente va a ir contando cada vez que ¿cómo se llama? El número A, que es el definido acá, vaya perdiendo una potencia de 10. Cuando pierde una unidad, va a contar. Cuando pierde la decena, va a contar la centena, y así sucesivamente hasta que A sea menor o igual que 1. Entonces, esto vendría siendo escrito de la siguiente forma: C es igual a C más 1, y A va a ser igual a fix de A dividido en 10. Todo esto creo que era así. Loop while de A menor o igual que 1. Sí, loop while. Entonces, ya tenemos el bucle para ¿cómo se llama? Para la cantidad, para el contador de cifras del número en sí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer ahora? Es ir haciendo la acción que me determina si el número es capicúa o no. Para eso necesitamos, esto es igual que la clase pasada, chicos, es igual que el video pasado, por eso lo voy a pasar un poco más rápido. Para acá, desde k igual 1 hasta c, ya que c es el número contador, d va a ser igual a b mod 10, b es igual a fix de b dividido en 10, y h va a ser igual a h más d por 10 elevado a c menos k. Teniendo todo eso, nosotros ponemos next k. Cuando ya llegamos a este punto, lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta es verificar la toma de decisión. ¿Qué pasa si el número h va a ser igual al número i? Si esto ocurre, vamos a iniciar un contador, que es el que va a contar cuántas veces se cumple de que un número de la lista sea capicúa. Para eso necesitamos un if h igual i,
then. Si esto se cumple, ya dijimos que i iba a ser igual a i más 1. Y en las celdas i, 1 se iba a escribir el valor de i. Si esto no ocurre, no tiene que pasar nada, así que no tenemos para qué poner else. Basta con poner un end if. Ya cuando llega acá, hay algo sumamente importante que se tiene que hacer en las listas, y es el de resetear números, el de resetear parámetros. ¿Por qué? Porque si yo hago mi primera iteración y llego al punto de acá en donde digo, ¿sabéis qué? Ahora D va a ser igual, o bueno, acá no va a pasar tanto, pero por ejemplo acá, C es igual a C más 1, lo que yo tengo que hacer es, si yo paso en la siguiente, C ya no va a valer 0. C va a valer un valor que, no sé, pues puede ser, que va a ser la cantidad de ¿cómo se llama?, de cifras que haya tenido el número anterior. Si el número anterior fue 100, C va a tener el valor de 3, porque 100 tiene 3 cifras, unidades, cien y centenas. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es, antes de terminar el bucle, definir que C va a ser igual a 0. Lo mismo pasa con D, y lo mismo va a pasar con H. Esas tres variables que, bueno, D no tanto, porque D siempre va a tomar el valor de B mod 10. Así que D prácticamente pueden ponerla como pueden que no. Pero C y H sí, porque C y H se van sumando. Entonces prácticamente si nosotros tenemos acá un H, se va a sumar el H anterior. Entonces nosotros tenemos que resetear ese valor declarándola antes de terminar el bucle como 0. Vamos a poner D igual porque, no sé, también es necesario. Porque ya la puse en el diagrama de flujo y no la puedo sacar de la imagen. ¿Y qué es lo que ahora vamos a tener que hacer? Es que, por ejemplo, yo acá dije i va a ser igual a n, y n es el valor que yo dije que iba a iniciar iba a iniciar el contador, iba a iniciar el conteo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que, por ejemplo, si yo le di a n el valor de 100, después, a lo que termine este bucle, yo tengo que hacer que siga con el 101. Y a lo que termine el 101, tiene que empezar el 102. Y a lo que termine el 102, tiene que empezar con el 103, y el 104, y el 105, y bla, 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 bla. Entonces, para eso yo pongo la variable de que i va a ser igual a i más 1, para que vaya siempre tomando un valor adicional. Todo esto, acá quise hacer la diferencia y por eso aquí le puse while, y acá le vamos a poner until, que son las dos formas de escribir el comando do. Y sea igual a m. Cuando se cumpla de que haya, tantos números capicúa encontrados como la variable que nosotros definimos a encontrar, nosotros podemos parar. Así se ocupa esto. Si nosotros dijimos que íbamos a parar a los 5 números capicúa, cada vez que se cumpla de que h sea igual a i, que es un número capicúa, va a haber un contador. Entonces, una vez que haya encontrado los 5, iba a tomar el valor de 5, va a llegar acá y va a decir 5 es igual a 5. Sí, ya, entonces paro. No hago nada más. Cuando ya haya terminado todo eso, nosotros tenemos que poner, creo que me falta el end. Sí, ya tengo, me falta el end if y ya estaríamos. El end if de este if. Porque tenemos el else y bla, 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 bla. Ok, empecemos con el programa a ver si corre. Por ejemplo, yo quiero empezar con el 100. Y quiero que me dé los primeros 5 valores capicúa. Los primeros 5 números capicúa. Y a mí me los da el 101, el 111, 121, 131 y 141. Esos son números capicúa. Por ejemplo, pongamos otro ejemplo. Ahora quiero que parta desde el 10.000, para ponernos bien de genereque.
y creo que me ponga los primeros 100 valores. Y ahí están. Los primeros 100 valores Capicúa. Toma uno al azar para ver si se cumple. 15151. Eh, sí, escrito al revés y al derecho es igual. Vemos el número 100, ¿cuál es? El 19.991. Claro, si lo escribimos al revés o al derecho, va a ser igual. Entonces, ese vendría siendo la forma de hacer un listado de los tantos números Capicúa empezando en un valor hecho por el usuario. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, oye, ¿sabéis qué? Quiero los primeros 100 números Capicúa. Esto es simple, yo borro esta... No me acuerdo cómo se borra. O sea, no cómo se borraba, sino que cómo se dejaba... Creo que era con ese. No. Ah, creo que era con ese. No, sí. Había una forma de dejar acá notaciones. Ahí está. Si yo le pongo esa como comilla, que es la que acompaña el signo de cierre de pregunta en el teclado, o sea, en el mío es así, no sé si en el de ustedes va a ser así, pero si yo dejo ahí, me deja toda la frase acá en verde. Si está en verde, significa que esa es una frase de comentario, no va a influir en el programa. Entonces, si yo pongo acá, me dice al tiro, ingresa el valor de la cantidad de números que aplicó a entregar. Ah, espérate. Tengo un problema acá en el código. Tengo un problema acá en el código. Que ahí tiene que empezar en 1. Entonces, le damos a partir y que nos diga los primeros 100 y nos va a entregar los primeros 100. Obviamente el 1, el 2 y el 3, bla, 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 lo va a tomar porque como son unidades, si yo lo leo de derecha a izquierda me los va a dar igual. Pero por ejemplo, ya pasando a los siguientes, me da los números Capicúa necesarios. Esto en el caso de que nos pidan, por ejemplo, haga un listado de los n primeros, reitero, primeros números de algo. En ese caso, lo único que se tiene que hacer es borrar esta variable y poner que n es igual a 1 o i es igual a 1 en este caso. Pero como nosotros queremos empezar desde un número cualquiera y desde que ese número nos entregue un listado de los 100 números, es que se hizo así el programa. Por ejemplo, no sé, pues yo creo que ahora empiece del 20.000. No, espera, creo que me pasé. Ya del 200.000. Y le pongo que me dé los 100 también. Me va a dar todos los valores de... desde el... Sí, sí, desde el 200.000 hasta llegar a los 100 valores Capicúa. Bueno chicos, y eso sería la ayudantía de esta semana. Ahí tienen dos ejemplos de ya ejercicios que son un poco más difíciles de ver. Sobre todo acá se ocuparon comandos como bucles que son del do, que son para hacer en los listados. Acuérdense que los listados siempre van a ser con un do, porque yo no sé cuándo va a terminar yo no sé cuándo va a terminar el bucle, a menos de que me diga, haga un programa que desde que me cuente los números, que me cuente cuántos números, cuántos números caprichosos hay de aquí al 100, por ejemplo. Ahí sí se puede ocupar un for, pero como acá me están pidiendo los primeros n números o los primeros n números empezando de una variable ingresada por el usuario, acá
como no se sabe cuánto va a ser la cantidad de números, lo que tenemos que hacer es simplemente, o bueno, como acá no se sabe cuándo tiene que parar el programa, mejor dicho, lo que tenemos que hacer es trabajar con do. Y por otro lado, lo que se hizo acá fue trabajar netamente con redim para variables subindicadas, en donde lo que se hizo fue realizar redim a las matrices A y B y redim a las matrices donde se iba a calcular A por B y B por A. Y eso sería todo por esta semana, chicos. Espero que hayan entendido y espero que hayan estudiado. Espero que les sirva para la prueba y nada, estudien harto y que estén muy bien. Chao, chao.